¿Qué tal, peloteras y peloteros? Seguimos aquí celebrando, que por esto empieza todo, el primer aniversario del canal del Pelotero del Antifaz, a ver si vienen muchos más, y yo creo que lo estamos haciendo de la mejor manera. Pero cuidado que si la primera parte era interesante por lo vital, nuestro invitado de lujo, Eugenio Mateo, tiene muchas cosas que contarnos también en la segunda que van a hacer las delicias de todos nosotros, porque todos los que estamos aquí somos apasionados del deporte como él mismo. Eugenio, ¿qué experiencias nos tienes que contar con los entrenadores? Porque tú has estado con todos los grandes en los últimos años, con lo que decía al final de la primera parte, con Simeone, con Guardiola, con Quique, y bueno, por estar, has estado hasta con Alessio Listi. Luego hablaremos de ello, que además me parece que aunque fue algo negativo para ti, tú estás dispuesto a contárnoslo y a contarnos cosas que pudiste aprender de aquello. Fue algo negativo, pero que lo supe transformar en positivo, Curiosísimo. porque, porque simplemente asumí el error y mostré que aun cometiendo un error, lo que tienes que hacer es dar la cara. No escudarte en nada, ni es que soy Asperger o una persona con Asperger o me tenéis manía o no sé qué, o hacerte la víctima, no. Simplemente dije, me he equivocado por esto y por esto. Me equivoqué porque confundí, como te conté, confundí una conversación con los jugadores del Levante, con Dani Gómez, Dani Cárdenas y no recuerdo si con Michael Marsa también. Sí, vamos a poner en contexto, porque hay mucha gente seguro que no sabe de lo que estamos hablando del todo. Es un partido Real Madrid-Levante que golea el Madrid, era ya de las últimas jornadas de liga, y el Levante desciende matemáticamente cuando pierde ese partido, porque ya estaba pues en plan como el Elche este año, con muy poquitas opciones de salvarse. Y entonces, en la rueda de prensa, Eugenio, que pues eso, no es que nos esté contando ahora una fábula, sino que está metido en todos esos meollos tan agradables para algunos, pues resulta que le pregunta al entrenador del Levante y le pregunta a Alessio Listi, que por cierto ahora ha empezado a dirigir al Mirandés, a ver qué tal le va, al técnico italiano, pues le pregunta a Eugenio que si tiene alguna, o sea, que si todavía confían en salvarse, ¿no? Es algo así la pregunta cuando acaban de descender y te Sí. dice Listi, estamos descendidos, Eugenio, y se lía la mundial, claro, por Twitter. Yo ahí fue la primera vez que escuché tu nombre y yo me solidaricé con tu caso, porque entendí que ahí pasaba algo más, que no era simplemente un error muy grueso de otro periodista que no hace por prestar atención a lo que ocurre, sino que ahí tenía que haber una intrahistoria. Y bueno, desde entonces te tengo presente ahí y fue así, ¿no? Como sucedió. Sí, la intrahistoria fue que yo estuve a la tarde en el hotel de los jugadores del Levante, yo tenía la duda y les pregunté. Y donde ellos me dijeron, evidentemente, que si perdían estaban descendidos, yo entendí que no. No sé por qué o qué elegía bebí esa tarde o qué me fumé, no lo sé, pero les entendí que no. Y luego de rebote, además el partido daba para que el error fue doble, porque el partido daba para que lo comprobaras tú, porque iban creo que 4-0 al final de la primera parte, creo recordar. Sí. O sea, podías tranquilamente chequearlo y mirarlo. Claro. Pues me fié. Y luego cuando fui a la rueda de, bueno, pregunté en la rueda de prensa virtual, pues me equivoqué. Y ahí fue la famosa frase de Lichi y donde se arma todo. Ya te conté, el periodista fue Paco Polit, pone un tuit diciéndome que me iban a dar un premio, además poniendo mi foto en grande, poniéndome que me iban a dar un premio y de que me iban a dar otro por si lo perdía. Y ahí fue cuando sale todo, cuando sale mi condición de vida, que soy una persona con Asperger, cuando sale mi nombre en el chiringuito, cuando sale todo eso en el chiringuito, me llama al día siguiente, me llama Edu Pidal de la Brújula, me llaman hay un montón de reacciones de periodistas de Latinoamérica, de Sudamérica, periodistas muy famosos de aquí de España, los que hoy tengo muy buena relación, como Miguel Ángel Díaz, María José Hostalric, me acuerdo.
no sé qué más ejemplos ponerte, pero hay muchos, o sea, Sí, tendría sí. que mirar en Twitter. No, claro, si yo, claro, intento también documentarme para estas charlas y he visto quién te sigue en Twitter y te sigue gente pues de la primera plana del periodismo deportivo y entiendo que todo viene de ahí y claro, tengo varias consultas que hacerte al respecto. La primera es si, aunque tú no lo pusieras como excusa, ¿crees que tu condición de vida influyó en algo o para nada? Para nada, cero. Pero, o sea, un error como lo habría podido tener cualquier otra persona. Exactamente, la cagaste tú. No la cagaste por Asperger o por, no sé, la condición de vida que se te ocurra. La cagaste tú porque te equivocaste. Y además, de hecho, lo expliqué. Porque me fié de la conversación con los jugadores del Levante. Yo les entendí una cosa y me fié. Y daba, el partido daba, pues no fue un partido apretado de estos que no puedes chequearlo. No, no. El partido daba para poder chequearlo tú mismo, por ejemplo, en el segundo tiempo. Sí. Me decía gente, no, es que no ves el abrazo de Vinicius con... No, es que esas cosas un Asperger no las entiende, el porqué de los abrazos, no las entiende. Mm. Y bueno, ¿y cuál fue lo positivo? En que lo que es una cagada grande, porque fue una cagada grande, vamos a ser sinceros, Sí. la conviertes en que tú cuando te equivocas das la cara, de que vas para adelante y de que te fortaleces y de que vuelves a preguntar. De hecho, la rueda de prensa siguiente, al que elegí, además yo lo elegí adrede para ir a preguntarle, fue Luis Enrique, en una rueda de prensa de la selección española. Todavía me acuerdo, tengo la costumbre, no lo hago con todos, pero sí, trato de tener la costumbre de llamar a los entrenadores señor y por el apellido. Señor Y Martínez sería. señor Martínez en este caso. Cuando digo buenos días, señor Martínez, dice, sí, bueno, puedes llamarme su ilustrísima también si quieres. Digo, bueno, Se ya pienso complica. para mi interior ya se complica. Luego hay de decir que además, bien, el tipo además se explayó en la respuesta, pues además le pregunté de fútbol. Estaban todos preguntándole por la final de Champions del Madrid y el Liverpool, o por qué no va el jugador del Madrid, o por qué no va no sé quién. Y yo le pregunté por Portugal, Suiza y la República Checa, que eran los rivales del grupo de Nations League. Eso es. Y el tipo, bueno, el tipo así, Luis Enrique, perdón por llamarle el tipo, él se explayó en la respuesta. Luis Enrique se explayó, dijo, no, pues bueno, pues hay que afrontar los partido a partido, la Nations League es una competición. Tiró de tópicos, Sí. pero la verdad que se explayó. ¿Qué pasa? Que no, no podía ir a más ruedas de prensa, pero con gusto hubiera ido y le hubiera preguntado por los diversos rivales. Mm. Pero Y entiendo que Luis Enrique no sabía quién era, o sea, no te conocía del sarao ese que se había preparado. seguramente no. Mm. Aunque te digo una cosa, viendo cómo se acuerda de cómo en una rueda de prensa se acordó del periodista que le pregunta por qué no van jugadores andaluces y luego cuando fue Gavi le preguntó, lo mismo a lo mejor sí lo sabía y se hizo el tonto. Puede ser, puede ser. Sería muy de lucho también eso. Entonces, ese error tuvo alguna consecuencia negativa más allá del sofocón, es decir, perdiste crédito entre tus amigos, entre la gente que te tenía que dar acreditación, o gracias a dar la cara saliste, como dices, reforzado pero sin ningún tipo de ambaje. Fundamentalmente fue el sofocón. Cuando tú admites el error, cuando tú admites lo que ha pasado y pides disculpas sin ningún tipo de excusa, porque esta te la puedo contar. Igual que el periodista me armó el jaleo que me armó en Twitter, él mismo me llamó para disculparse por la noche. Yo estaba llorando por Madrid, o sea, estaba con un sofocón importante. Él me llamó para disculparse, fue Paco Polit, como comentaba antes, y él fue el que me dio el teléfono del entrenador del Levante para que yo pudiera contactar con él y pedirle disculpas a él. O sea, igual que pasó una cosa, pasó la otra. Y cómo reaccionó Listi? No, me perdonó. Rápidamente me dijo, no te preocupes, dice, se te ve que no tienes maldad, de que se te ha ido la cabeza. De hecho, lo puedo contar. Cuando me entero de que Lichi va al Mirandés,
le pongo, como todavía conservo el contacto, le pongo un WhatsApp para felicitarle y para desearle suerte y me respondió. Qué bueno. O sea que si tuvieras que ir ahora a preguntarle y tuvieras que volver a tratar con él, no habría el más mínimo problema y es el perfecto ejemplo de cómo una situación muy negativa y en la que tú tienes culpa, porque es así, tú mismo lo has reconocido, pues consigues enderezarla. Claro, ¿cómo no vas a conseguir enderezarla si te has visto en otras mucho mayores en las que estaba tu vida en juego, literalmente? Sí, Entonces, el fútbol al final, como dice Simeone, ¿no? Y como decíamos fuera de antena, el fútbol es como la vida. sí, es así, es totalmente así. Y luego, por ejemplo, también te puedo contar, el mismo periodista, además, fue un jueves, el domingo jugaba el Levante, ya descendido, el penúltimo partido de liga. Jugaba creo que a las 7:30 de la tarde, pues ya era en horario de 7:30 y creo que jugaban ya todos a la vez. Sí, Levante a la vez puede ser, Creo que Levante a la vez, creo. que es cuando descienden a la vez. Que es, sí, que... Y me llamó, dice, no, oye, querrías entrar en el programa, no sé qué, tal. Y me llamó, él me volvió a pedir disculpas, le dije que no hacía falta. Yo le dije, digo, bueno, vuelvo a pedir disculpas a la gente del Levante, tal, tal. Y dije, bueno, digo, espero que dentro de un año me podáis cantar en las calles de Valencia. Estamos ascendidos, Eugenio. Digo, Que ya sí. habría sido la cuadratura del círculo, claro, Al círculo y estuvo cerca, pero no se dio. O sea que entiendo que tú ibas más con el Levante, quizás incluso por esa razón, ¿no? De que habías tenido ese vínculo. sí, me hubiera gustado que hubiera ascendido el Levante, pero el VAR no quiso lo mismo. En el minuto 120 y mucho, creo que fue 125 de la prórroga o Sí, del sí. partido, no recuerdo. El VAR no quiso y tendrá que ser otro año. Bueno, Pero ya sabes cómo es. Ahora lo único que espero es que el Levante no pague lo que se suele llamar efecto centrifugadora. ya. Yo soy hincha del Depor, del Deportivo La Coruña, y el Depor, si no me equivoco, fue en la 18-19. El Depor fue en la 18-19 que estuvo a punto de ascender. Le faltó un gol. Es cuando asciende el Mallorca. Asciende el Mallorca, que el Depor tiene una ocasión en la última jugada Sí. que se le va un cabezazo, no recuerdo a qué jugador, se le va al lado del palo. Pues en la siguiente temporada el Depor baja a segunda vez. Para abajo, sí, fue cuando el caso fue en Labrada. Hace una primera vuelta, pero absolutamente espantosa. Creo que no le ganó a nadie o ganó un partido en las primeras vueltas. O sea, una cosa. Horrible, sí. Y luego al final acaba descendiendo a segunda B, bueno, a primera federación hoy. Sí. Y está como está, que no logra ascender. Y todo Lo viene único de ese golpe duro. y todo viene ese golpe duro. Yo espero que el Levante sepa contener ese golpe y que con el paso del tiempo, la temporada que viene, pueda pelear el ascenso y ojalá lo pueda sacar, lo pueda obtener. Sí, de momento está haciendo fichajes también de ya contrastados en segunda división. Bueno, supongo que el refrescar la plantilla ayudará en cierto modo porque no hay tanta gente con ese trauma todavía metido. Pero bueno, eso lo iremos viendo según empiece la temporada 2023-2024. Ahora lo que tenemos que hacer es hablar de experiencias que has vivido tú, que bueno, te he hecho pasar quizás el mal trago de reflexionar sobre lo de Listi, pero cuéntanos cosas de los entrenadores grandes, que a algunos les has sacado titulares y has conseguido que te respondan ampliamente y ganarte su confianza, ¿no? En el caso de Simeone, Guardiola, Quique, me nombrabas esos tres. Simeone no le he podido preguntar nunca. Ajá. Te Pero puedo nombrar solo lo has Guardiola, observado. sí, te puedo nombrar Guardiola, te puedo nombrar Xabi Alonso, Luis Enrique, Xabi Alonso cuando vino a jugar aquí con el Bayer Leverkusen. En el campo Eh, era el estuve en Leti. la, estuve en la rueda de prensa prepartido en el Metropolitano
Además fui yo el primero en preguntarle, le debió de gustar mi pregunta porque hablé de proyecto, y al día siguiente en la rueda de prensa post partido, otra vez fui yo el primero en preguntarle. Y se acordaba de mí porque me dijo, bueno, como bien decías ayer hablando del proyecto, y el tipo, y Xabi Alonso se acordaba. Sí, sí. Eh, Luego, por ejemplo, ese mismo día pude hablar con un futuro campeón del mundo en zona mixta, con Nahuel Molina. Las zonas mixtas, para que se haga una idea, son un montón de periodistas queriendo hablar con algún jugador a ver si hay suerte y porque las zonas mixtas para gente que no tiene derechos. La gente con derechos, el futbolista está obligado a parar. Entonces, la zona mixta somos un montón ahí arremolinados a que cada uno haga su pregunta y de tener suerte y de que te la responda, porque a lo mejor el protagonista se va y no tienes tiempo para hacerla o no te la responde. Sí, por eso se oye muchas veces en zona mixta como varios periodistas preguntan a la vez y algunos incluso se han llegado a trucar la pregunta para que parezca suya cuando la ha hecho otro. Sí, sí, las ruedas de prensa son la jungla periodística, ¿no? Sí, las zonas mixtas son una jungla. Y las ruedas de prensa son parecidas. O sea, cada uno cada uno viene con su pregunta. Los hay que traen la pregunta hecha de casa y pase lo que pase en el partido, no la cambian. Y bueno, por ejemplo, te puedo contar, estuve bastante cerca, al final no me tendé, no sé por qué, de tenerla con el entrenador del Celta, con el que era entrenador del Celta, Carlos Carballal, Ya el segundo de la temporada. el segundo de la temporada. Vinieron a jugar aquí al Bernabéu con el Madrid. El Sí, Celta, con perdón de la expresión, hizo un partido de mierda que en 90 minutos tiró una vez a puerta. totalmente, lo estuve yo retransmitiendo. Ganó el Madrid 2-0. Si el Madrid hubiera necesitado ganar 5-0 o 6-0, hubiera ganado 5-0 o 6-0. Tal cual. Y estuve muy tentado de preguntarle porque el Celta hacía marcajes mixtos eh, y llevaba 4 semanas, llevaba 4 partidos encajando gol en la pelota parada. Y estuve por preguntarle qué cualidades ha visto a sus jugadores para decidir hacer marcaje mixto. Y ahí la hubiera tenido muy seriamente con Carballal. Porque cuando te metes en la tarea técnica de los entrenadores no les gusta absolutamente nada. Ajá. El, Al final, el entrenador lo que le gusta es que le hables de fútbol, pero que no te metas en sus asuntos. correcto. De hecho, tampoco le gustó mi pregunta porque le pregunté cómo iban a encarar psicológicamente el partido intersemanal de la jornada siguiente, que era con el Elche, que Sí, ganó el Celta, que ganó el Celta 1-0 de que casualidad milagrito, ¿no? Sí, y probablemente se han salvado por ese partido. sí, sí. Le pregunté que cómo lo iban a afrontar psicológicamente porque creo que era de 4 semanas sin ganar y de dos derrotas creo que feas. No recuerdo pero llegaba mal el Celta, Sí. porque la impresión que me dio a mí el Celta fue muy mala. Muy mal, muy El mal. tipo, el tipo me contestó, dice, sí, tienes razón, entiendo tu pregunta, pero es que antes veníamos de 7 sin perder, lo ves todo negativo. Ujú. Y es que no, nosotros en los 8 partidos que quedan tenemos 8 oportunidades para puntuar. Ujú. Claro, sí. Pues porque no me dio por ir a fondo, pero si hubiera ido a fondo más todavía, la hubiera tenido muy gorda con el entrenador del Celta. Pues sí, el entrenador del Celta parecía bastante pacífico, pero también es verdad que también lo comentábamos, que los entrenadores muchas veces tampoco pueden decir plenamente lo que están pensando. A lo mejor el entrenador del Celta estaba diciendo, tienes más razón que un santo, pero ¿cómo voy a reconocer yo esto en público, que estamos en la mierda y que no veo cómo vamos a ganar un partido ni siquiera contra el Elche? Tendré que tirar de diplomacia y que los jugadores no se sientan más hundidos todavía de lo que están.
Bueno, no ocurre eso siempre, porque a veces esos mismos entrenadores tiran contra la directiva. Lo Mm, que pasa es que muchas veces la prensa está tan metida en sus asuntos y tan metida en sus cosas que no se da cuenta. Esta te la voy a contar. El primer creo que fue el primero o segundo partido de la segunda vuelta este año. Fue Atlético de Madrid-Getafe, que empató el Getafe a 1 con un gol de penalti a falta de pocos minutos. sí. Bueno, bajo a rueda de prensa con Quique. Bueno, claro. Le pregunto a Quique, le pregunto cómo van a... ¿Qué supone este punto psicológicamente para el Getafe? Porque el Getafe venía mal, estuvo mal toda la temporada y venían de empatar en el Calderón, era un punto con el que no contaban. Y de repente no sé qué se tomó aquí, que si me debió ver cara de buena gente o lo que sea, que ya directamente ya debió de sacar todo, ¿sabes? Me debió ver como su psicólogo y dijo una frase que a mí me marcó. Dice, uno de los problemas de este equipo es que están minusvalorando algo así, minusvalorando mi credibilidad como entrenador desde el propio club. Claro, la frase, si tú estás atento, tendría que buscar la frase, pero la frase, si tú estás atento, la frase era un titular, era de crisis y era casi que Quique estaba pidiendo que lo echen del Getafe, porque no estaba a Sí, gusto. sí. Bueno, es que eso lo estuvo haciendo durante 3 meses, pero la primera vez que fue significativa posiblemente fuera contigo, sí. En ese partido que encima no tenía por qué decirlo porque habían sacado un buen resultado. Sí, porque además mi pregunta iba por otro lado. Pero luego me llamó la atención, que me llamó mucho la atención, nadie le siguió preguntando por ahí y luego en la rueda de prensa todos estaban atentos a ver cómo era la frase que me había dicho a mí. En vez de Y dices, insistir. en vez de insistir, dices, pero coño, dices, sí, involuntariamente, pero te he puesto el camino de las preguntas a huevo para ver, Claro. por ejemplo, por qué están minusvalorando tu credibilidad como entrenador. O Mm. sea, no, y es la propia prensa muchas veces la que no hace su trabajo, no hace su tarea. No sé si por miedo a que no les den información los clubes, porque como sabrás hoy está todo muy controlado, Mucho. aunque sinceramente sí, entre tú y yo, con la cantidad de hinchas que tiene el Getafe, no sé qué poder le están dando al Getafe o cómo lo están empoderando, ahora que está de moda la palabra. Pero sí, son cosas que la prensa se tendría que dar cuenta y no se da cuenta. Son cosas que no las entiendes, dices, esto es vuestro trabajo, es prestar atención a la rueda de prensa, nada más. Nada más. ¿Qué crees que falta? ¿Más valentía, más flexibilidad para improvisar y prestar atención sobre la marcha? ¿Qué falta ahí? A mix of two things, valentía y capacidad para poder cambiar tu pregunta sobre la marcha. ¿Por qué? Valentía, porque piensan que si hacen una pregunta que pueda ser complicada, el jugador no te va a dar una entrevista, no te va a hablar o lo que sea. También influye mucho que muchas veces los periodistas son amigos de los protagonistas, que eso no tendría que ser. Tú tienes tu lugar y el jugador tiene su lugar. De ahí viene mi costumbre de llamar a los entrenadores por el apellido y llamarles señor, porque yo no estoy en el mismo plano que ellos. Tú tienes que marcar distancias y que cada uno entienda el rol que desempeña, porque en el momento en que se empiecen a acercar demasiado las posturas, el periodista en un momento más pronto que tarde va a tener la tentación de hacer mal su trabajo, porque nadie quiere ser desagradable con un amigo. Exactamente, eso es. Entonces, Y luego capacidad para poder improvisar, creo que faltan muchos. También lo creo. O sea, no pasa nada por hacer una pregunta que se te salga del guión por algo que te ha dicho en la rueda de prensa. claro. Porque creo que la situación lo ameritaba. Yo, de hecho, con el amigo periodista con el que fui, Germán Carrara, que fui con él a ese partido, estuvo en la rueda de prensa conmigo y cuando le conté la anécdota alucinaba. Y esa era para insistir ahí y que te saque ejemplos.
Claro, porque no te compensa el ser amigo de futbolistas y porque al final, aunque seas amigo, tampoco te dan tantos tratos de favor como para que tú te desvíes de hacer periodismo y te salga a cuenta, ¿no? O sea, será mejor ser periodista el máximo tiempo posible que no condicionar por si un día al ser amigo de este me da una prebenda que luego en realidad no me da. A mí, sinceramente, a lo mejor es por todo lo que he pasado, pero a mí las prebendas, sinceramente, eh, no me interesa ir al restaurante de moda o que me inviten en el restaurante de moda o no me interesa ir a la discoteca de moda, no, porque es un paso a un reservado, no sé qué, tal, no. No es algo que me impresione o que me pueda sacar de pobre o no, no. A mí lo que me interesa es hacer mi tarea. Y mi tarea, nosotros nos tenemos que llevar bien, tiene que haber un respeto entre el protagonista y el periodista, Sí. pero hasta ahí. O sea, respetarnos, pero cada uno tenemos nuestro espacio. Y si no sabemos cuál es el espacio de cada uno, mal hacemos nuestro trabajo. Pues sí, estamos de acuerdo. Por eso hasta ahora nos hemos entendido bastante bien, porque lo vemos de manera parecida. Y ya te quiero preguntar también por lo de Guardiola, ¿no? Que le has preguntado, ¿cuántas veces le has preguntado a Guardiola? Porque como mínimo algunas sí que lo has hecho y me dices que se queda con tu cara. Sí, una. Bueno, le pregunté una. De esa no se quedó con mi cara. Lo que ocurre fue que, imagínate, rueda de prensa, Atlético Madrid, Manchester City. Además fue un Atlético Madrid-Manchester City muy caliente, Sí, porque fue cuando habló de Guardiola de la prehistoria, que le contestó Simeone, y fue un partido además bastante caliente, que además terminó con peleas, si te acuerdas. sí, que expulsaron a Felipe y todo eso. Estaban a Felipe, me parece que Versálico y Grilis la tuvieron en el túnel de vestuarios, y fue una pelea gorda. Pues viene Guardiola en rueda de prensa. Todo el mundo pues levanta la mano. No, Pep, no sé qué. El nivel de hostias entre Guardiola y la prensa española fue importante porque Guardiola no se achanta. Guardiola va a la pelea y Guardiola, igual que encaja, pega. Y yo, según iba viendo el nivel de hostias, pues iba bajando la mano porque yo digo, lo mismo aquí, me sueltan una coz y yo aquí en las historias de estos no tengo que ver. Y de repente llega la última pregunta de la rueda de prensa. Llega Simon, todavía no me acuerdo el nombre del jefe de prensa del City. Llega, me ve, me señala a mí y me dice tú. De los nervios que tenía, no dije ni mi nombre, Eugenio Mateo, ni el nombre del medio por el que iba, Dosis Futbolera. O sea, de los nervios que tenía, ni me acordé. Y digo, bueno, digo, qué tenéis que...? Antes de preguntarles lo que te contaba, él se echó de la silla hacia adelante y además ponía así una cara de mirada de ojos saltones con la cual te intentaba impresionar y dominar desde el centro del auditorio, porque la tribuna, el palco, la sala de prensa del Atleti es como un auditorio. Y llega, le pregunto, digo, bueno, digo, ¿qué tenéis que hacer para superar al Madrid en semifinales? ¿Qué tenéis que mejorar? Y además me lo dijo gritando la primera, no gritando, pero sí alzando la voz. Me dice, si jugamos como la segunda parte de hoy, me dice, no tenemos ninguna opción. Mm. Dice, pero luego, bueno, si empezamos a tocar, no sé qué, tal, tal, tendremos nuestras opciones. Luego al final se me explayó un poco la respuesta y luego después de mi pregunta dio fin a la rueda de prensa. Y sí, pude tener esa oportunidad de preguntarle a Guardiola. También le he tenido la oportunidad de preguntarle a Manuel Pellegrini, a Quique Setién. Eh, la, prim la primera, por ejemplo, te la puedo contar. La primera pregunta en rueda de prensa se la hice a Gaizka Garitán. Sí. Esa pregunta me salió mal, porque le quise hacer una pregunta y me quedó como una observación técnica. Esto es una de las cosas que también aprendes con el Asperger, que lo que tienes en la cabeza
yo me di cuenta y no salió por mi boca, no se tradujo en palabras. Entonces, a partir de ahí, yo me di cuenta también de ese problema y, por ejemplo, aprendí también a cómo hacer una pregunta para poner, por ejemplo, ponerle es ¿por qué hiciste esto? ¿O por qué hiciste lo otro? Luego, por ejemplo, con entrenadores como Óscar García, el entrenador del Celta, Sí. ¿por qué ha hecho este cambio cuando iban, no sé si eran 2-1, no sé si era o con 1-1 o con 0-1, no recuerdo. El Celta había ido a jugar al Bernabéu con defensa de 5 y hubo un momento, creo que con 1-1, y el Madrid atacando deshizo la defensa de 5. Era un cambio que en ese momento cualquier aficionado normal del fútbol no lo hubiera entendido, pero que a él le salió bien. ¿Por qué has hecho este cambio? Porque yo le hice la pregunta porque tenía la sensación de que algo de fútbol se me había escapado y quería que me lo explicara. Y cuando ya le pregunté el por qué, ya la verdad que Óscar se me explayó en la rueda de prensa y me lo explicó perfectamente. Y la verdad que me convenció con la respuesta. ¿Y a qué entrenador te gustaría preguntarle? ¿Qué reto te impones de decir, tengo que preguntar y además es factible porque puede venir a Madrid algún día o puedo acreditarme yo a algún partido que él dirija? Más que a un entrenador, yo el reto que tengo es estar en un gran torneo internacional, Una Eurocopa, ¿no? una Eurocopa o Mundial, o por ejemplo, si lo puedo hacer, me gustaría, por ejemplo, que me pueda acreditar algún gran cruce de Champions fuera de España. Pon por ejemplo, que el Real Madrid llegue a semifinales, o el Atlético de Madrid. Lleguen a semifinales de Champions League y juegue, pues no sé, con el Bayern de Múnich. A mí me gustaría el Bayern de Múnich. De estar en el Allianz y de preguntarle al entrenador del Bayern. En este caso, Thomas Tuchel. Eso. Por ejemplo, también me gustaría el técnico del Liverpool, Jürgen Klopp. Gente así me gustaría. Es difícil, pero no es imposible y son experiencias que a mí me encantarían, me enriquecerían y me harían tanto mejor persona como un mejor periodista. Pues seguro que lo puedes cumplir porque vemos que estás creciendo, que estás mejorando y que estás aprendiendo. Así que seguiremos en contacto para que nos cuentes esas experiencias el día que se produzcan. Y te quería hablar también de los jefes de prensa, que me has dado la idea antes de que te aprendiste, ¿te acuerdas todavía el nombre del jefe de prensa del City? Ahí interesa más llevarse bien con ellos para que te den turno de pregunta o lo mismo que con los jugadores, hay que marcar distancia. Mm, los equipos grandes es diferente porque en los equipos grandes normalmente los turnos de pregunta en esas ruedas de prensa están muy cogidos. Por el tema de que yo voy por un medio pequeño y al ir por un medio pequeño tienes mucho más difícil poder preguntar. Y aparte de eso, yo voy a muchas menos ruedas de prensa de las que va la persona que me acredita para Dosis Futbolera, que es Marcelo Doval. Él va a muchas ruedas de prensa más y él lleva, creo que son 20 años con el Real Madrid. Entonces es mucho más conocido. Yo lo tengo más difícil. El tema con los jefes de prensa no es llevarte bien o mal, es simplemente tratar de hacer tu trabajo para poder tener todas las comodidades posibles y darles a ellos los menos problemas posibles. Es que, no sé, en una rueda de prensa de un equipo grande juega mucho el hecho de que las preguntas en un equipo grande están muy cogidas. En un equipo pequeño, o por ejemplo cuando viene un equipo a jugar Champions League que juega fuera de casa, sí es mucho más factible preguntar. Y me ha pasado, en rueda de prensa le he preguntado a Guardiola, a Xabi Alonso, no sé, a quién te puedo decir, al hoy técnico del Tottenham ante Postecoglou, Sí, cuando vino aquí con el eso. Celtic. Eh, a ver, es que hay algunas por el tema de la pandemia que no las puedo contar, porque
pandemia eran todas ruedas de prensa virtuales Mm. y no era posible acceder por el tema de que no sabíamos a quién le teníamos que pedir el link para acceder a la rueda de prensa. Sí, eso lo Pero complicó todo más, ¿no? Lo de la pandemia para acceder a las preguntas de rueda de prensa era un mundo. sí, lo complicó todo bastante más porque eran ruedas de prensa virtuales. Y eran ruedas de prensa a las que tú tenías que tener un enlace de Zoom, que eso se lo tenías que pedir, en el caso del Real Madrid, se lo tenías que pedir a la persona que sale a la rueda de prensa con Ancelotti. Y tenías que tener el correo, mandarlo en tiempo y forma para que te pudiera dar el enlace. Hoy en día no hay apenas zonas mixtas, porque no las hay. De hecho, el Madrid y el Atleti no las hacen. La diferencia es que el Atlético saca un jugador a rueda de prensa después del partido. Y hoy en día los equipos de primera apenas hacen zonas mixtas. Creo que Rayo Vallecano y no sé si hay algún otro, pero no te lo puedo asegurar. Sí, eso lo van Y negociando para Champions. hoy en día todo es mucho más. En Champions están obligados. Claro. De hecho, en Champions a mí, Miñolet, el portero del Brujas, que había hecho un partidazo en el Metropolitano, quise hablar con él, digo, bueno, un par de preguntas, Simon, nada más en inglés. Y me dijo, no, es que tengo la voz muy tomada del partido. Y el tipo se iba riendo. Se digo, a la madre que te... Digo, a la Así, madre que te parió. así Digo, que hay mil formas de escabullirse si eres futbolista y con esta anécdota simpática luego vamos a dejar, Eugenio, porque es lo de siempre. El árbitro nos pita al final y nos lo pasamos de maravilla hablando de estas cosas, pero bueno, así tenemos cosas que contar para una próxima. Nada, muchísimas gracias, Eugenio, por pasarte por aquí. Ha sido una auténtica maravilla. No me arrepiento, sino todo lo contrario de haberte pedido el favor de que colaboraras en el canal y ojalá que para el segundo aniversario o para otra ocasión cualquiera podamos volver a charlar. Un placer y muchísimas gracias porque nos has aportado testimonios a los que de otra manera yo jamás habría podido acceder. El placer ha sido mío. Para mí ha sido un placer que tú me invitaras a tu canal. Para mí es un honor haber estado en la fiesta precisamente del primer aniversario de tu canal. Y cuando quieras y cuando dispongas, podemos repetir. Yo te puedo decir que he estado muy a gusto y que me lo he pasado muy bien. Pues ese Y era el objetivo. ojalá con esto puedas llegar en una semana pues a los 700 suscriptores y en el futuro a los 1000. Ojalá, yo partido a partido, como el Cholo, y ojalá para final de julio ya tenga los 700. Pues muchísimas gracias, Eugenio, y todos a seguir al pelotero y a seguir a Eugenio Mateo y a Dosis Futbolera. Gracias, un abrazo. Un placer, Miguel. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta la próxima.